Mi nombre es Luz María Rivera García, soy licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas con una maestría en Educación por Competencias. Como primer punto para abordar son las aptitudes que se deben tener para estudiar esta carrera. Las aptitudes, en primer lugar, es gustarte mucho el arte, porque al final la literatura es parte del arte, la lengua también es ¿cómo decirlo?, un artificio dentro del arte, por lo que es muy importante que nos guste el arte, además, por supuesto, también la lectura. La duración y la dificultad que tiene la licenciatura que yo estudié, duración son 9 a 10 semestres, es por semestres, esto debido a que los primeros 8 semestres que se toman son semestres de teoría, de práctica, y los últimos 2 son los seminarios de tesis, justo con la idea de que cuando terminemos la licenciatura salgamos con un título. La dificultad que esta tiene, vaya, pues varía, lo digo como una variación porque con cada persona, con cada ritmo que esta tiene, puede tener cierto grado de dificultad. Los últimos semestres de la carrera, los primeros semestres son los primeros 4, es tronco común, y posterior los últimos semestres es de una especialidad. Las 3 especialidades que tiene: Lengua y Literaturas Hispánicas, que por cierto yo estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Existen 3 vertientes de esta. Las 3 vertientes para escoger, que insisto es los últimos semestres, es lingüística como una de las especialidades, otra es estudios literarios y la otra es comunicación. Yo elegí la de estudios literarios, así es que mi tronco común fue lengua y literaturas y mi especialidad dentro de la carrera son los estudios literarios. En cuanto a las prácticas profesionales, pues existe una gran gama de donde se pueden dar las prácticas profesionales, por ejemplo, en museos, en bibliotecas, en casas de la cultura, en escuelas. Yo lo di en un museo, que es el Museo del Poder Judicial, en la ciudad de Morelia. Ahí mis prácticas profesionales se trataban de estar dentro del archivo del Poder Judicial, así como también dábamos recorridos turísticos dentro del edificio para platicar todo lo que había dentro, desde la arquitectura, también hay murales, dábamos algunas clases. Cuando nos pedían o iban niños de primaria y de secundaria, nosotros les platicábamos un poco acerca de este museo, y también mis prácticas profesionales las di en una secundaria frente a grupo. El costo, debido a que la escuela donde estudié es una escuela pública, nos cobraban por semestre, cada vez que entrábamos al semestre, ya no lo recuerdo, aproximadamente 450, 500 pesos nos cobraban al semestre la inscripción. No es un costo muy alto comparado con otras carreras, sin embargo siempre es preciso tomar en cuenta que cuando se estudia una licenciatura pues tenemos que pagar transporte, la comida que consumimos dentro de la escuela por todo el horario que tenemos, la carga de materias, así como también porque debíamos adquirir material como libros principalmente, copias que nos daban los maestros, así es que el costo más fuerte es sobre todo esta parte que ya he mencionado. Instituciones, en las instituciones, el plan de estudios y las modalidades de titulación. La institución ya la mencioné, la Universidad Michoacana de San Nicolás, donde yo estudié. El plan de estudios que tenemos, pues mi plan de estudios ha cambiado porque yo fui 5ª generación de esta carrera, así es que ha cambiado y ha ido variando pues por todas las reformas que ha habido, los acomodos que ha tenido la Universidad Michoacana también. Así es que he mencionado ya que tenemos una especialidad, creo que se siguen manteniendo actualmente las 3 especialidades dentro de la licenciatura en letras. Las modalidades de titulación, debido a que es una escuela relativamente nueva, no tenemos muchas modalidades de titulación. Existe tesis, tesina, estudio crítico, un curso que se hace dentro de la escuela que tiene duración de un semestre, y ya, son todas las modalidades que tiene mi facultad, mi ex facultad, para podernos titular. El enfoque es más práctico, es más teórico. Al ser una carrera de humanidades, es una carrera muy teórica,
Sin embargo, no dejamos de lado jamás la práctica también. Sobre todo los que van a la vertiente de comunicación, tenían demasiada práctica ellos, puesto que tenían que ir a periódicos, a televisoras, para estar practicando en cuanto a la comunicación. Del área de lingüística también tienen prácticas, van a hacer trabajo de campo sobre todo para el descubrimiento de muchas raíces lingüísticas, sobre todo en la zona de Michoacán, Purépecha. Solían hacer demasiadas visitas a ciertos lugares. En mi área, nuestras prácticas que teníamos eran en relación a estudios críticos que hacíamos sobre algunos escritores, sobre algunos libros, así es que considero que esta carrera es un poco más teórica que práctica, sin embargo no dejábamos de lado a la pragmática. Las expectativas que yo tenía respecto a esa carrera, sucedió que yo tenía expectativas no tan altas respecto a ella, sin embargo cuando la estudié fueron acrecentándose debido a que siempre me ha gustado mucho el arte, la literatura, y cuando entro en esta carrera descubro que hay un mundo mucho más grande en cuanto al arte. Mi carrera, pese a ser letras hispánicas, no solo nos limitamos a la literatura, sino también tenemos materias como historia de la cultura, por ejemplo, historia del arte, en donde tenemos que convivir día a día con esta parte, así es que una expectativa que yo entré quizá mínima se fue acrecentando con el paso del tiempo. Los idiomas, pues tenemos una materia, o se tiene una materia que es traducción. Por lo tanto, entre más idiomas conozcas, más trabajo puedes tener en este aspecto, porque existe, pues así como existen de idiomas, así existen de escritores que escriben en cuanto a esa lengua, y si tú las conoces, o entre más idiomas conozcas, más trabajo puedes tener en cuanto a traducción, en cuanto a periodismo, comunicación, o incluso tú mismo, al ser escritor, escribir en varios idiomas abre las posibilidades que tienes de que conozcan tus obras. Las experiencias laborales, pues también creo que es como un mundo infinito en donde puedes desenvolverte. Vuelvo a insistir que es dependiendo de la vertiente que tienes. Sin embargo, en todo lo que tenga que ver con comunicación, periodismo, no sé, televisoras, en la radio, puedes desenvolverte, así como también como escritor, como crítico, crítico de literatura, crítico de arte, ser docente, por supuesto que también es una de las vertientes que tiene. En la ubicación geográfica en el área de la internacionalización, creo que le suma aún más puntos que estés conociendo otra cultura, que conozcas. Entre más cultura conoces, más tienes que escribir, más tienes que decir. Si solo nos quedamos a una parte local como escritores o como críticos de literatura, como críticos de arte, nos limitamos a lo que tenemos que decir. En cambio, si conocemos mucho más lugares, no solo fuera de México, sino también en México, acrecentamos nuestras posibilidades de horizontes, conocemos distintas culturas, por lo cual tus posibilidades de ser un mejor escritor, un mejor crítico, pues se vuelven mucho mayores. Los campos laborales y la inserción laboral. Campos laborales, creo que ya ha sido un poco reiterativo lo que he dicho, en donde nos podemos desenvolver. El punto aquí a tocar es la inserción laboral. Es un poco complicada la inserción laboral en el hecho de estudiar letras, y yo creo que en cualquier arte es complicada la inserción laboral debido a que no es una de las áreas favoritas de estudio, ni es una de las áreas favoritas de pago. Así es que creo yo que para tener un lugar o un lugar importante dentro del arte, la inserción sí resulta más complicada, o también tiene que pasar bastante tiempo, o entre más tiempo va pasando, más te vas relacionando con personas, y es ahí donde puedes ir insertándote en el área laboral. Pero como escritor, por ejemplo, llegar así como así y que hagas un libro y te lo editen y se venda mundialmente y obtengas demasiadas ganancias, pues eso es muy paulatino y con el paso del tiempo. Los rangos de sueldo, pues esto va a variar dependiendo de dónde te desenvuelves. Si eres un escritor, te dedicas a esta parte,
y dependiendo del libro que tú hagas, dependiendo del costo de que te lo editen y aparte de la publicidad que tengas de tu libro y cuántos libros te compren, entonces es ahí que vas a obtener cierta ganancia. En el área de la docencia, pues también es dependiendo de la escuela donde estés laborando, si son escuelas públicas, si son escuelas privadas, si trabajas en el área de la comunicación, de periodismo, en el área de la televisión, todo va variando dependiendo de dónde te desenvuelvas, pero no es un rango muy alto de lo que puedas obtener si nos vamos a la media de lo que nos desenvolvemos todos los que estudiamos letras. No es una carrera en donde esperamos obtener grandes ganancias económicas, aunque sí grandes ganancias de otra índole, por ejemplo, en mi caso intelectual o también espiritual, que es lo que me ha traído estudiar lengua y literaturas hispánicas. Les invito a que estudien arte, quizá no como que lo estudien, que sea su profesión o que sea lo que se quieran dedicar, pero pueden empalmarlo perfectamente con alguna otra profesión, pues el arte es la parte más humana que todos nosotros tenemos y lo que nos hace crecer como personas. Muchas gracias.